El gigante Berlioka es una fascinante obra de Alexandre Afanasiev que nos transporta a un mundo de mitos y leyendas, donde los límites entre lo humano y lo sobrenatural se desdibujan. A través de la figura de Berlioka, un ser de fuerza incontenible y origen misterioso, la historia explora temas profundos como el poder, la naturaleza humana y la lucha contra los oscuros destinos. En sus páginas, se despliegan narrativas llenas de magia, sabiduría ancestral, sacrificios y batallas épicas, todo enmarcado en el contexto de la Rusia tradicional y sus creencias ancestrales. A lo largo de sus capítulos, conoceremos cómo Berlioka enfrenta diversos desafíos, desde los combates con seres sobrenaturales hasta su búsqueda de respuestas sobre su propio destino, pasando por sus interacciones con humanos y su conexión con lo divino. Una obra que no solo entretiene, sino que invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y el sacrificio. Capítulo 1. El nacimiento del gigante Berlioka. En las vastas y misteriosas tierras del norte, más allá de los dominios de los hombres, donde el hielo y la nieve se mezclan en un abrazo eterno, un niño estaba a punto de nacer. No era un niño común. Desde el mismo momento en que su alma tocó la vida, se entrelazó con las fuerzas primigenias que gobernaban la naturaleza. Nadie sabía qué acontecería, ni siquiera el viento que soplaba en la inmensidad, ni la luna que iluminaba la oscuridad de la tundra. Aquella criatura traía consigo una promesa tan antigua como las estrellas, tan poderosa como el sol, y tan enigmática como las sombras que cubren la montaña sagrada. Era una noche sin luna, de esas que se pierden entre el tiempo, donde el manto oscuro del cielo parecía engullir todo vestigio de luz. La aldea, alejada de cualquier otro ser humano, reposaba en un silencio profundo, como si la misma tierra estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. En el corazón de esa aldea, en una choza apartada, una mujer de rostro sereno pero de ojos cargados de sabiduría aguardaba el momento crucial. Ella, una hechicera de la tierra, sabía más de lo que sus palabras podían decir. Su vida había sido un devenir entre el misterio y el arte antiguo, y aquella noche el destino le había reservado una prueba difícil, pero inevitable. La mujer se reclinó sobre la cama de pieles, sus manos temblando ligeramente al sentir la presencia de algo más allá de lo terrenal. Las estrellas, a pesar de su ocultamiento, parecían observar desde un rincón oculto del cosmos, como si se prepararan para presenciar lo que estaba por suceder. En su interior, la mujer llevaba una semilla de poder, una semilla que había crecido por generaciones en los rincones olvidados del mundo. Su vientre, como un santuario de vida, albergaba una energía que no pertenecía a los hombres ni a las criaturas del bosque. Era una energía antigua, primitiva, que fluía con la fuerza de las mareas y el rugir de los vientos. No era el fruto de una unión común, sino el resultado de una conjunción entre los mundos, entre los humanos y las fuerzas invisibles que los rodean. A medida que el viento soplaba y la tormenta comenzaba a desatar su furia en las colinas cercanas, la mujer dio a luz al niño, pero éste no lloró como lo haría cualquier otro bebé. En lugar de eso, el viento mismo pareció detenerse, el mundo exterior pareció callarse por un breve segundo. El niño abrió sus ojos y, con un brillo extraño, miró al infinito. Su mirada parecía penetrar más allá del tiempo, como si hubiera visto todo lo que ha sido y todo lo que será. La criatura no era pequeña, ni tampoco débil. Desde el principio, su cuerpo era grande, casi descomunal para su edad. Los músculos, aunque tiernos por la juventud, parecían llenos de fuerza contenida. Su piel, de un tono dorado y suave como el metal, reflejaba una luz que no era de la tierra. Era como si la propia esencia del sol hubiera dejado su huella en su carne. Su cabeza, grande y coronada por un cabello que brillaba como hilos de plata, sugería que este niño no era un ser ordinario, sino el portador de un destino cargado de grandeza y misterio. La mujer, aún en su cansancio, observó al niño con asombro. La leyenda que siempre había escuchado, aquella que hablaba de un gigante que surgiría en la oscuridad de los tiempos, parecía cobrar vida en el pequeño ser frente a ella. Berlioka, murmuró, como si el nombre le fuera revelado por el mismo aire. Y con ese susurro, la historia del gigante había comenzado. Desde aquel día, la aldea entera comenzó a notar cambios. Los animales, siempre cautelosos, se acercaban más a la choza, como si reconocieran algo en el niño, algo que solo ellos podían entender. Las plantas parecían crecer más rápido y más fuertes alrededor de su hogar, como si la tierra misma se sintiera bendecida por su presencia. Los árboles, que en invierno solían agacharse ante el peso de la nieve, comenzaron a erguirse más firmemente,
como si su vitalidad aumentara con la llegada del niño. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue el poder que el niño mostraba con su mera presencia. En los días que siguieron, cuando apenas tenía unos meses, Berlioca comenzó a mover objetos que no deberían moverse por la mano de un niño tan pequeño. Sus primeras risas resonaban como truenos suaves, y su llanto, cuando ocurría, se parecía al eco de las montañas lejanas. Los ancianos de la aldea se reunieron en secreto, murmurando sobre los antiguos relatos que hablaban de un ser tan grande como la naturaleza misma, que surgiría para enfrentar a las fuerzas oscuras que alguna vez dominaron el mundo. Mientras los años pasaban, Berlioca crecía a una velocidad sorprendente. Con cada día que transcurría, su tamaño aumentaba, y su fuerza se hacía más evidente. Cuando alcanzó los 6 años, su cuerpo era tan alto como el de un joven adulto. La tierra temblaba a su paso, y el viento se volvía más fuerte a medida que él avanzaba, como si la naturaleza misma lo reconociera como uno de sus propios hijos. No había niño en el mundo que pudiera igualar su vigor, y no había persona que pudiera contener su furia si alguna vez se desataba. Los hombres de la aldea, que al principio se sentían atónitos ante su crecimiento, comenzaron a temerle. La mujer que lo había parido, conocedora de los secretos de la magia y la naturaleza, entendía que su hijo no estaba destinado a llevar una vida común, pero también sabía que su poder debía ser controlado. Aún así, el tiempo de la contención había pasado, algo mucho más grande que su pequeño mundo se avecinaba. El gigante Berlioca había nacido no solo para crecer, sino para enfrentarse a fuerzas que ni los dioses podían comprender. Su destino, aunque incierto, estaba ligado al de la propia tierra, al cielo, y a las estrellas que brillaban, ocultas, en la noche más oscura. A su lado, la naturaleza se erguía en silencio, como una sombra que esperaba al ser más grande que el hombre, más grande que el tiempo. Capítulo 2. El niño con el poder sobrenatural. Berlioca, el gigante recién nacido, no era un niño como cualquier otro. A medida que los días pasaban y su crecimiento se aceleraba, la aldea comenzaba a cambiar, y el niño se convertía en un ser de misterios insondables. Desde su nacimiento, los cielos parecían observarlo con ojos invisibles. El viento susurraba en los rincones de la tierra, como si las fuerzas de la naturaleza se alinearan para darle al niño una energía más allá de lo comprensible. Aquella criatura no solo poseía fuerza física. Sus ojos, grandes y profundos, contenían un poder extraño, uno que emanaba de un mundo al que los humanos no tenían acceso. Los aldeanos, aunque sorprendidos por su crecimiento, no tardaron en reconocer que algo inusual habitaba en el niño. Al principio, no se dieron cuenta de la magnitud de su poder, pero conforme pasaban los años, algo en su presencia hacía que el ambiente mismo pareciera transformarse. Cuando Berlioca caminaba por la aldea, las plantas se inclinaban hacia él, como si quisieran recibir su bendición. Los animales que antes huían de los humanos, ahora se acercaban a él sin miedo, observándolo con una extraña fascinación, como si el niño fuera un reflejo de lo que la tierra misma deseaba ser: fuerte, inmenso, inmortal. A los 6 años, el niño alcanzó el tamaño de un adulto joven, su cuerpo robusto como un árbol antiguo. Aunque su rostro aún conservaba la suavidad de la infancia, su mirada reflejaba una sabiduría inhumana, como si mirara a través de las eras y los siglos. Ya no era un niño que jugaba con otros. Su juego era diferente, como si la tierra y el viento fueran sus compañeros de aventuras, y en sus risas se escuchaban ecos de fuerzas más allá de la comprensión humana. Una tarde, mientras las primeras lluvias de la temporada comenzaban a caer, Berlioca se encontraba cerca de un viejo árbol, cuyas ramas se alzaban como los brazos de un gigante dormido. Con una leve caricia de su mano, las hojas del árbol se movieron, aunque no había viento que las agitara. El tronco crujió, como si respirara profundamente, y el niño sonrió, su rostro iluminado por una curiosidad insaciable. Los aldeanos que lo observaban desde lejos no podían comprender qué sucedía, pero sabían que no era algo natural. El árbol, que había vivido por generaciones, parecía reaccionar al toque de Berlioca, como si el niño tuviera un poder ancestral sobre los elementos. «Es el hijo del viento y la tierra», susurró una anciana en voz baja, temerosa de lo que esto podría significar. Y aunque pocos comprendían sus palabras, todos sentían que la fuerza de Berlioca no era una simple casualidad, sino una manifestación de un destino que desbordaba la comprensión humana. A medida que los días pasaban, la magia que fluía a través de él se hacía más evidente. En el invierno, cuando el hielo cubría el suelo como un manto cristalino, Berlioca caminaba sobre el hielo como si fuera su hogar.
No había huellas que quedaran tras su paso, como si el frío mismo se apartara ante su presencia. Y en primavera, cuando los primeros brotes de hierba comenzaban a asomarse a la tierra, las flores se abrían con una rapidez que dejaba boquiabiertos a los más sabios. Sin embargo, a pesar de su naturaleza sobrehumana, el niño no era completamente ajeno a los sentimientos humanos. Aunque su poder lo hacía aislado, Berlioca sentía una extraña conexión con los hombres y mujeres de la aldea. A menudo, los veía desde la distancia, observando cómo se relacionaban entre ellos, cómo reían y lloraban. Había algo en la manera en que los humanos experimentaban la vida que lo atraía, un anhelo profundo por conocer más sobre ese mundo que él no comprendía del todo. Una tarde, durante una de sus caminatas solitarias, Berlioca se acercó a la aldea. Vio a los niños jugar cerca del río, saltando de una roca a otra, y sintió una profunda tristeza. No podía unirse a ellos, pues su tamaño y fuerza lo hacían diferente. Pero algo dentro de él, una necesidad de conectarse con los seres humanos, lo llevó a acercarse. Se detuvo al borde del campo, mirando a los niños con ojos llenos de anhelo. Fue entonces cuando una niña pequeña, con rizos dorados y ojos brillantes, lo vio. Su mirada fue limpia, sin miedo, como si no hubiera nada extraño en Berlioca. Se acercó lentamente, con la curiosidad de la inocencia. En un susurro, la niña le preguntó, «¿Por qué no juegas con nosotros, gigante?» Y en ese momento, algo extraño sucedió. Berlioca, que había sido un niño solitario, sintió por primera vez una sensación extraña en su pecho. Era como un calor, algo que no podía explicar, pero que lo envolvía. Miró a la niña con ternura, y por un momento, su corazón se ablandó. Deseaba ser como los demás. Deseaba conocer ese mundo de juegos y risas que tanto le había sido ajeno. Pero sabía que su tamaño, su fuerza, lo convertían en algo diferente. No era un niño común, no podía serlo. Con un suspiro profundo, Berlioca dio un paso atrás. La niña lo observó, pero no se apartó. En su rostro, había una comprensión silenciosa, como si ella lo hubiera entendido todo sin decir una sola palabra. «Está bien», dijo la niña, su voz suave y dulce. «Un día jugarás con nosotros, cuando estés listo». Las palabras de la niña resonaron en su corazón, y por un momento, Berlioca se sintió menos solo. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a ponerse, la tristeza que sentía se convirtió en una inquietud más profunda. La sensación de que algo importante estaba por suceder lo envolvía. Algo mucho más grande que los simples juegos de los niños. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, Berlioca soñó con una figura sombría, con ojos brillantes como el fuego y una risa que retumbaba como un trueno. La figura lo llamaba, sus palabras eran un eco distante, pero algo en su voz lo hacía temer. En el sueño, la figura le susurraba al oído, «No puedes escapar de lo que eres, hijo del viento y la tierra. El poder que llevas dentro te llevará a tu destino. Solo tú podrás decidir si serás el héroe o el monstruo». Al despertar, el niño se sintió inquieto, como si un peso invisible hubiera caído sobre él. Algo dentro de él había cambiado esa noche, y aunque no comprendía completamente el significado de ese sueño, sabía que la vida ya no sería la misma. El destino de Berlioca, el gigante nacido de los dioses y de la tierra misma, estaba marcado. Y a partir de ese día, los vientos soplarían más fuerte, los ríos rugirían con más furia, y los ecos de antiguos poderes comenzarían a despertar en los rincones más oscuros del mundo. Berlioca ya no sería un niño. Ya no sería solo un gigante. El futuro le aguardaba con un poder que nadie podría detener, y la tierra misma lo había elegido para un destino grandioso, o quizás aterrador. Capítulo 3. La llamada del anciano sabio. El sol comenzaba a calentar la tierra, pero el viento, que siempre había sido el aliado fiel de Berlioca, no parecía estar de su lado. Los días pasaban y, a pesar de la sensación de inquietud que lo había acompañado desde la noche de su sueño, el gigante sentía que algo aún más grande se gestaba, algo que no podía entender. El niño, que ya no era niño, caminaba por los vastos campos rodeados por la aldea, buscando respuestas. Su corazón, marcado por el misterio de su origen y de los sueños que lo acechaban, deseaba comprender. Un día, cuando el sol estaba alto en el cielo, una figura solitaria apareció ante él. Era un hombre de edad avanzada, con una barba larga y blanca que parecía fusionarse con la niebla del amanecer. Sus ojos, profundamente sabios,
Miraban al gigante con una intensidad que no podía ser ignorada. El anciano vestía una túnica sencilla, pero su porte era majestuoso. Su presencia parecía llenar el aire mismo, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento solo para permitir su existencia. Berlioca, desconcertado por la aparición de este ser, se acercó con cautela, pero el anciano no se movió. En lugar de eso, lo miró fijamente, como si ya supiera todo lo que el gigante había vivido y experimentado. En sus ojos, había un destello de conocimiento antiguo, una sabiduría ancestral que resonaba en lo más profundo del alma de Berlioca. «Te esperaba, joven gigante», dijo el anciano con una voz profunda, suave pero llena de autoridad, como si hablara no solo al gigante, sino al propio viento que soplaba en el campo. Berlioca lo observó en silencio, desconcertado por las palabras del hombre. ¿Cómo podía un ser tan anciano saber de él? ¿Quién era este sabio que parecía conocerlo tan bien, sin haber cruzado ante sus caminos? «Soy un guardián del equilibrio», continuó el anciano, su mirada fija en los ojos de Berlioca. «He caminado por muchas tierras y he presenciado las eras del mundo. El destino de los grandes seres siempre ha estado entrelazado con el destino de la tierra misma, y ahora te has despertado, niño, o mejor dicho, gigante». Berlioca sintió una extraña mezcla de asombro y temor. A pesar de que nunca había visto a este hombre antes, algo en sus palabras le resultaba inconfundiblemente cierto. Era como si cada palabra fuera una chispa que encendiera algo dentro de él. «Mi nombre es Irion», dijo el anciano, inclinándose ligeramente en una reverencia que no parecía de humildad, sino de respeto. «Y tú, Berlioca, tienes un propósito mucho más grande del que puedes imaginar. Eres el hijo de la tierra y el viento, pero también eres el heraldo de un tiempo nuevo. El equilibrio de todo lo que conocemos está en peligro, y solo tú, con el poder que has heredado, puedes decidir qué camino tomará el mundo». El gigante, que nunca había sido tomado tan en serio, frunció el ceño. La sensación de inquietud, la misma que había sentido al despertar del sueño, regresó con fuerza. «¿Por qué yo?», preguntó, su voz profunda y resonante, como si el propio sonido de sus palabras reverberara en la tierra misma. «Soy solo un niño, o eso solía ser. ¿Qué puedo hacer yo, un gigante, para cambiar el destino del mundo?». Irion sonrió, una sonrisa sabia que parecía conocer todos los secretos del universo. «No eres solo un gigante, Berlioca. Eres el punto de inflexión entre dos mundos, el de la humanidad y el de los antiguos poderes que yacen dormidos en la tierra. Tu origen no es casualidad, y tu poder no es un regalo trivial. Los dioses, que te han dado esta fuerza, te han preparado para algo más grande. Tienes una misión, y aunque tus pasos ahora parezcan erráticos, pronto entenderás lo que debes hacer». Berlioca escuchó con atención, pero aún no podía comprender completamente lo que el anciano trataba de decir. El destino, la tierra, los dioses, palabras que flotaban en su mente, pero que no se conectaban entre sí de manera clara. Se sentía como si estuviera atrapado en una telaraña de misterios, incapaz de desentrañarla, aunque algo dentro de él le decía que las respuestas estaban muy cerca. «Lo que debes entender, Berlioca», dijo Irion, levantando una mano y señalando al horizonte, «es que el tiempo se ha roto. El mundo está al borde de una gran transformación, y hay aquellos que desean que ese cambio sea catastrófico. Hay seres oscuros, entidades que han permanecido ocultas durante eones, que ahora buscan desatar su poder sobre la humanidad. Y tú, hijo del viento y la tierra, debes ser quien impida que el equilibrio se destruya». «¿Cómo puedo detener lo que no entiendo?», preguntó Berlioca, su voz llena de incertidumbre. Irion lo miró con compasión, como si la respuesta ya estuviera dentro de él, esperando ser liberada. «Tu poder no solo es físico, Berlioca. Tu corazón tiene la clave. Tienes la capacidad de sentir las corrientes profundas de la tierra, de escuchar sus susurros. Si aprendes a escuchar con tu alma, comprenderás lo que debes hacer». El gigante quedó en silencio, observando al anciano. Irion había dicho algo profundo, algo que resonaba en él, pero las palabras eran como una puerta cerrada que aún no podía abrir. «Debes venir conmigo», dijo finalmente el anciano, rompiendo el silencio. «Juntos iremos al lugar donde los secretos de tu destino se revelarán. Solo allí podrás comprender el poder que llevas dentro y aprender cómo detener lo que se avecina». Berlioca asintió lentamente, sin comprender del todo lo que se le pedía, pero sintiendo en lo más profundo de su ser que este viaje era inevitable.
Algo en su interior lo impulsaba a seguir al anciano, a emprender una travesía que lo llevaría más allá de los límites de su comprensión. La tierra, el viento, los dioses, todo parecía converger en ese momento, y Berlioca sabía que estaba a punto de iniciar una aventura que cambiaría no solo su destino, sino el de todo el mundo. Sin decir palabra, dio un paso al frente, dispuesto a seguir a Irion, el anciano sabio, hacia lo desconocido. Así, el gigante comenzó su viaje, sin saber aún que las fuerzas que se desatarían serían mucho mayores de lo que él jamás había imaginado. Y, sin embargo, algo dentro de él le decía que no estaba solo, que el camino que estaba por recorrer ya estaba trazado por las mismas manos que habían tejido los hilos de su existencia. El viento sopló con fuerza esa tarde, como si el propio universo lo impulsara hacia el destino que lo aguardaba. Capítulo 4. La entrada a la caverna ancestral. El viento soplaba de manera inquietante aquella mañana, como si presagiara algo en el aire. Berlioca y el anciano sabio, Irion, habían recorrido ya varios días, cruzando praderas desiertas y bosques sombríos. El gigante sentía que, a cada paso que daba, las respuestas seguían escapándose de su entendimiento, pero había algo innegable que lo mantenía en movimiento, un deseo profundo y misterioso de llegar a donde Irion lo guiaba. La caminata había sido silenciosa, apenas interrumpida por algunas palabras de Irion, siempre cargadas de enigmas y símbolos que el gigante aún no podía desentrañar. Cada vez que preguntaba sobre lo que venía, el anciano solo sonreía con una suavidad infinita, como si sus palabras no pudieran ser explicadas por la lógica humana, y se limitaba a decir: «Todo será revelado cuando lleguemos». Finalmente, después de varios días, llegaron a una región que parecía no pertenecer a este mundo. La tierra era árida, agrietada como la piel de un viejo árbol que ha sido testigo de siglos de sequedad. Pero, en el horizonte, una extraña formación rocosa emergía, como una enorme boca de cueva que parecía engullir todo lo que la rodeaba. Era la entrada a un lugar que había permanecido oculto a los ojos del hombre durante milenios, la caverna ancestral. El gigante sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un susurro lejano le hablaba desde lo profundo de la tierra, como si la misma cueva estuviera viva. El aire aquí era pesado, cargado con una energía que vibraba en la piel de Berlioca, haciéndole sentir que algo, o alguien, los observaba desde la oscuridad. «Este es el umbral», dijo Irion, señalando la entrada oscura con una mirada seria. «El portal hacia el conocimiento y la verdad. Aquí es donde todo se revela. Debes estar preparado, Berlioca, porque lo que encontrarás aquí no es solo una lección de sabiduría, sino también una prueba de tu corazón». Berlioca observó la entrada con una mezcla de temor y determinación. El gigante nunca había tenido miedo de nada en su vida, pero algo en ese lugar le transmitía una sensación de lo desconocido, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él mismo. Los antiguos poderes que Irion le había mencionado parecían no solo ser seres de leyenda, sino fuerzas que palpitaban en la misma tierra que pisaba. «¿Qué encontraré allí, anciano?», preguntó Berlioca, su voz resonando en el aire pesado. «Todo lo que necesitas saber», respondió Irion, «pero también todo lo que temes conocer». El gigante dudó por un momento, pero la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante fue más fuerte que su temor. Sin más palabras, dio un paso al frente, atravesando el umbral de la caverna. A medida que avanzaba, la oscuridad lo envolvía, como un manto pesado que parecía tragarse toda la luz del mundo. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos resonando en las paredes de piedra. La cueva parecía interminable. Los pasajes se bifurcaban en múltiples direcciones, pero Irion avanzaba con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Era como si conociera cada rincón de este lugar ancestral, como si fuera un guardián de sus secretos más profundos. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una gran cámara. El aire allí era frío y denso, y la luz que se filtraba desde las grietas de la roca apenas iluminaba el entorno. En el centro de la cámara, había una piedra enorme, cubierta por inscripciones arcanas, y sobre ella descansaba una esfera cristalina, emitiendo un débil resplandor azul. La esfera, aunque parecía inerte, irradiaba una sensación de poder inimaginable. Era como si todo el conocimiento del universo estuviera contenido dentro de ese objeto. «Este es el corazón de la Tierra», explicó Irion, su voz reverberando en las paredes de la caverna. «Aquí es donde todo comenzó, y aquí es donde todo terminará. La esencia de la creación y el equilibrio del mundo han estado esperando por ti».
Berlioca miró la esfera con asombro. Podía sentir la energía que emanaba de ella, como si una corriente de vida pasara a través de su cuerpo, conectándolo con todo lo que lo rodeaba. Era una sensación extraña, como si su propio ser se fusionara con la esencia de la tierra, como si las raíces del mundo se extendieran hasta él, envolviéndolo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Berlioca, su voz ahora casi un susurro. Irion sonrió levemente y se acercó a la piedra. Tócala. Deja que su poder fluya dentro de ti. No tengas miedo, pues solo quien está destinado a comprender puede enfrentar lo que viene. El gigante dudó por un momento, pero luego, con una determinación renovada, extendió su mano hacia la esfera. En cuanto sus dedos rozaron la superficie de cristal, una explosión de luz llenó la cámara. El aire se estremeció, como si todo el universo hubiera dejado de respirar por un instante. Las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, y Berlioca sintió una ola de conocimiento arrolladora, como si toda la historia del mundo, de los dioses y de los seres que habían caminado por la tierra, le fuera transmitida a través de su piel. Imágenes de tiempos antiguos llenaron su mente, civilizaciones que se alzaron y cayeron, seres misteriosos que viajaron entre los mundos, criaturas legendarias que dormían bajo las montañas, y fuerzas cósmicas que tejían el destino de todo lo que existía. Sintió como su cuerpo se llenaba de poder, pero también de responsabilidad. La verdad que había estado buscando durante tanto tiempo se desplegaba ante él, y aunque la comprensión aún era confusa, algo dentro de él comenzaba a encajar. Pero entonces, la luz comenzó a desvanecerse, y con ella, el conocimiento. Berlioca se retiró de la esfera, temblando, pero con una nueva claridad en los ojos. Había tocado el corazón de la tierra, y ahora sabía lo que debía hacer. Ahora comprendes, dijo Irion, su voz suave pero llena de gravedad. El destino del mundo está en tus manos, Berlioca. La prueba no ha hecho más que comenzar. El gigante asintió lentamente, sintiendo una mezcla de asombro y determinación. Sabía que su camino sería largo y lleno de desafíos, pero también comprendía que había sido elegido para algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La verdad que había tocado esa noche en la caverna ancestral lo había cambiado para siempre. Y así, con el corazón renovado y el destino claro ante él, Berlioca dio el primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que la lucha por el equilibrio del mundo apenas comenzaba. Capítulo 5. El despertar del fuego ancestral. A medida que Berlioca y Irion emergieron de la caverna ancestral, la luz del sol comenzaba a disipar las sombras que se habían apoderado del mundo subterráneo. Sin embargo, el gigante sabía que su alma ya no era la misma. Había tocado el corazón de la tierra, y con ello, una verdad infinita se había asentado en su ser, una verdad que solo podría entender a medida que avanzaba en su viaje. La misión que Irion había mencionado no era solo una cuestión de poder, sino de sabiduría, equilibrio y sacrificio. Las palabras del anciano resonaban en su mente. El destino del mundo está en tus manos. Pero, ¿qué significaba exactamente esa responsabilidad? El anciano parecía no tener prisa. Caminaba a su lado con su paso tranquilo, pero cada uno de sus movimientos se sentía cargado de un propósito oculto. El corazón de la tierra te ha mostrado lo que debes hacer, Berlioca. Pero ahora, necesitas despertar el fuego ancestral dentro de ti. Solo cuando ese fuego esté encendido podrás comprender completamente el poder que has tocado. Berlioca no dijo nada, pero sus pensamientos corrían más rápido que sus pasos. El fuego ancestral. Aquella era una noción extraña, misteriosa, una que no entendía completamente. El fuego, pensaba, siempre había sido un símbolo de transformación, de vida y de destrucción. Pero el fuego ancestral, ¿qué diferencia había entre ese fuego y el que ardía en las estrellas o en el corazón de los volcanes? La respuesta vino de una manera inesperada. Cuando llegaron a un claro rodeado de árboles antiguos, el anciano hizo una señal para que el gigante se detuviera. El aire había cambiado sutilmente. Había una humedad en él, como si la misma tierra estuviera respirando de una manera más profunda. Y, a lo lejos, un rugido bajo, casi imperceptible, parecía emerger desde las entrañas del mundo. Este es el lugar, dijo Irion con un tono grave. Aquí, el fuego ancestral espera ser despertado. Este lugar es un umbral entre lo físico y lo espiritual. Aquí, Berlioca, aprenderás a dominar el fuego interno, esa llama que vive dentro de todo ser, y que ahora, en ti, ha alcanzado una magnitud que ni siquiera tú comprendes.
Berlioca observó atentamente el paisaje. Los árboles parecían moverse con una cadencia lenta, casi hipnótica, y el viento susurraba en sus hojas como si las mismas raíces estuvieran contándole secretos al gigante. El suelo bajo sus pies vibraba levemente, y pudo sentir que algo se despertaba dentro de él. Había algo primordial en el aire, algo que lo llamaba, algo que resonaba profundamente con su ser. Irion comenzó a caminar hacia el centro del claro, donde una roca negra y rugosa se alzaba, cubierta por símbolos que brillaban débilmente. La roca parecía pulsar con energía, como si estuviera viva. El anciano se detuvo frente a ella, y se giró hacia Berlioca. «Este es el fuego eterno», explicó. «El fuego que ha estado ardiendo desde el principio de los tiempos. Está en todo lo que existe, pero muy pocos logran despertarlo dentro de sí. Solo aquellos que están destinados a ser guardianes del equilibrio pueden conectarse con él». Berlioca se acercó con cautela, sintiendo la electricidad en el aire, como si su piel estuviera siendo tocada por miles de hilos invisibles. El fuego ancestral no era algo que pudiera verse con los ojos, pero era innegable. Su presencia llenaba el espacio como una energía infinita, una fuerza cósmica que no tenía comienzo ni fin. El gigante extendió la mano hacia la roca, y en ese momento, una vibración profunda recorrió su cuerpo. Fue como si todo el universo se hubiera detenido. Los árboles dejaron de moverse, el viento cesó, y un silencio absoluto se apoderó del claro. Solo el sonido de su propio corazón palpitando en su pecho era audible. Entonces, una luz rojiza comenzó a emanar de la roca, envolviendo a Berlioca en un resplandor cegador. El gigante cerró los ojos, dejándose llevar por la energía que ahora fluía dentro de él. Era como si una corriente de fuego lo estuviera atravesando, encendiendo algo profundo en su interior. El calor era inmenso, pero no lo quemaba, al contrario, lo transformaba. Sentía como el fuego recorría su ser, no solo a través de su cuerpo, sino también en su mente y su espíritu. Los pensamientos, las emociones y las visiones se mezclaban en un torbellino. Vio escenas de épocas remotas, de gigantes y de dioses, de batallas cósmicas entre el orden y el caos. A medida que el fuego despertaba dentro de él, una nueva comprensión le llegaba. Era un ser más grande que su cuerpo, más allá de la carne y la piel. Era una parte de algo mucho más vasto, algo que conectaba toda la creación. El fuego ancestral no solo se encontraba en las entrañas de la tierra, sino también en las estrellas, en los vientos, en el corazón de cada ser. Era la fuerza primordial que mantenía el equilibrio entre todas las cosas, la llama eterna que nunca se apaga. Finalmente, el resplandor comenzó a desvanecerse lentamente, y el gigante abrió los ojos. La roca ante el llano brillaba, pero el calor del fuego aún permanecía dentro de él, en su corazón, en su alma. Sabía que había tocado algo más grande que él mismo, y que el viaje que había comenzado ahora tomaría un rumbo distinto. El fuego que había despertado dentro de él ya no era solo un poder, sino un propósito. «Ahora entiendes», dijo Irion, su voz llena de gravedad. «El fuego ancestral no es solo para quemar. Es para crear, para transformar, para proteger el equilibrio del mundo. Solo cuando aprendas a controlarlo, podrás comprender todo lo que has visto». Berlioca asintió, aunque sabía que las palabras de Irion no alcanzaban a describir la magnitud de lo que acababa de experimentar. El fuego ancestral había tocado su alma, y aunque ahora era más consciente de su poder, también entendía que esa conciencia conllevaba una gran responsabilidad. Con un último vistazo a la roca y al claro que ahora parecía ser parte de él, Berlioca se giró hacia el anciano, dispuesto a seguir adelante. La llama que ahora ardía en su pecho nunca se apagaría. Y mientras el viento susurraba entre las hojas, sabía que su destino había cambiado para siempre. El fuego ancestral había despertado en él. Ahora, su viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. El sendero de la sabiduría. El sol se hallaba ahora alto en el cielo, pero el aire no parecía más cálido. La claridad del día se entrelazaba con las sombras que se mantenían firmes entre las copas de los árboles. El fuego ancestral que había despertado en el interior de Berlioca latía en su pecho como un tambor, y cada paso que daba sentía que el suelo mismo se reverberaba con el eco de esa llama. A su lado, Irion no parecía afectado por la magnitud del poder que el gigante ahora albergaba. Su semblante era tranquilo, sereno, y su andar parecía llevarlo a un destino que solo él conocía. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó Berlioca, su voz profunda, casi reverberante,
como si la propia tierra respondiera a su llamada. Irion lo miró con una leve sonrisa, como si esperara esa pregunta. El fuego que arde en ti te ha otorgado poder, pero el poder sin sabiduría es peligroso. Ahora que has tocado la esencia de la creación, debes aprender a dominarla, a comprenderla, o de lo contrario, ese fuego podría consumir no solo a ti, sino al mundo entero. No se trata solo de fuerza, Berlioca, sino de saber cuándo, cómo y por qué usar esa fuerza. El gigante asintió, comprendiendo las palabras del anciano. El poder recién adquirido no parecía tan grandioso cuando se veía desde la perspectiva de lo que Irion mencionaba. Sabía que la sabiduría era tan importante como el poder, si no más. Pero, ¿cómo podía aprender lo que aún no entendía? ¿Dónde encontraré esta sabiduría?, preguntó, mirando al anciano con una mezcla de curiosidad y determinación. Irion hizo un gesto con la mano, invitando a Berlioca a seguirlo. La sabiduría no se encuentra en un solo lugar, sino en el viaje mismo. Es un sendero que se recorre con paciencia y apertura. Y no es solo un conocimiento que se recibe, sino algo que se aprende con cada paso, con cada experiencia. Ven, sigue mis pasos y aprenderás. Y así, sin otra respuesta, el gigante continuó su camino, con la mente repleta de preguntas pero también con el corazón encendido por un deseo nuevo, uno que ya no buscaba solo poder, sino comprensión. Irion lo guió por caminos serpenteantes, a través de bosques densos y montañas que parecían tener siglos de sabiduría atrapada en sus cumbres. El anciano nunca se apresuró, como si el tiempo no tuviera la misma importancia para él que para los demás. En cada lugar al que llegaban, Irion le indicaba algo nuevo, una enseñanza oculta en la naturaleza, en las rocas, en el fluir del agua. En una tarde, cuando el sol se encontraba a punto de esconderse detrás de las montañas lejanas, llegaron a un claro donde el viento soplaba con una intensidad que parecía cortar el aire. Aquí, el anciano detuvo su marcha y miró a Berlioca con seriedad. Este es uno de los lugares donde el cielo y la tierra se encuentran. La naturaleza aquí es más antigua que el tiempo. Si quieres comprender la sabiduría que el mundo tiene para ofrecerte, debes aprender a escuchar. Berlioca miró alrededor, sin saber bien qué esperar. El sonido del viento, que antes le parecía caótico, ahora parecía tener una melodía propia. Como si las fuerzas invisibles del universo se estuvieran comunicando a través de ese susurro. El gigante cerró los ojos y, por un momento, se permitió simplemente escuchar. No era solo el viento lo que oía, sino el latido de la tierra, el crujir de las ramas, el murmullo de las hojas. Era como si cada sonido estuviera conectado, formando una sinfonía cósmica que él nunca antes había percibido. El mundo te habla, Berlioca, dijo Irion, su voz suave como el viento mismo. Cada cosa tiene su voz, y cada voz tiene su verdad. Solo aquellos que están dispuestos a escuchar, con humildad y paciencia, pueden aprender de la sabiduría que se esconde en lo más profundo de la existencia. Berlioca abrió los ojos lentamente. La vastedad del conocimiento que acababa de vislumbrar lo hizo sentirse pequeño, insignificante, como una hoja arrastrada por el viento. Pero en lugar de sentirse perdido, una sensación de paz comenzó a nacer en su interior. La verdad no siempre era un algo que se podía tomar con las manos, sino algo que se experimentaba y comprendía profundamente. Y esa comprensión era lo que le otorgaba fuerza. En los días que siguieron, Irion lo llevó a más lugares, cada uno más impresionante que el anterior, pero siempre con la misma lección. El mundo estaba lleno de sabiduría, pero esa sabiduría no se encontraba en las palabras de los libros ni en los discursos vacíos. Estaba en los pequeños detalles, en el curso del río que fluye sin detenerse, en el movimiento de las estrellas, en la quietud de las rocas milenarias. Cada elemento de la naturaleza llevaba consigo una enseñanza, y solo aquellos dispuestos a observar con un corazón abierto podían aprender de ellas. Berlioca comenzó a entender que la sabiduría no era algo que se alcanzaba a través de la fuerza bruta. Era algo que nacía de la conexión profunda con el mundo, con sus ritmos, sus ciclos, y con la eterna danza entre la vida y la muerte. Cuanto más se sumergía en el flujo de la naturaleza, más sentía como su alma se expandía, como su corazón palpitaba en armonía con el universo. Y mientras recorrían el vasto mundo, el gigante ya no solo era un ser de fuerza y poder, sino también uno de comprensión y de sabiduría. Las lecciones que había aprendido de Irion no solo le daban la capacidad de usar el fuego ancestral con destreza, sino también el discernimiento necesario para comprender cuándo y por qué hacerlo. El camino aún era largo,
pero Berlioca había comenzado a comprender la verdad fundamental que Irion había intentado transmitirle, que la sabiduría es la llama que ilumina el sendero del poder. Y solo cuando ambos se combinan, el equilibrio del mundo puede ser preservado. Capítulo 7. La prueba de la humildad. El viaje de Berlioca y Irion continuó sin cesar, y el gigante sentía que su cuerpo y mente se adaptaban al flujo de la naturaleza que lo rodeaba. Cada paso parecía más firme, y cada día que pasaba junto al anciano sentía que se acercaba más al conocimiento que había estado buscando durante tanto tiempo. Pero a medida que se adentraba en estos caminos de sabiduría, Berlioca también comenzaba a comprender que el verdadero aprendizaje no solo radicaba en la conexión con la naturaleza o en el poder de su propio ser. Había algo más profundo que debía descubrir: la humildad. Un día, al llegar a un pequeño valle rodeado por colinas suaves, Irion se detuvo ante una vieja choza de madera, oculta entre árboles frondosos. La construcción, aunque sencilla, tenía una presencia solemne, como si hubiera sido testigo de muchos siglos de historias no contadas. El aire a su alrededor era fresco, y las aves cantaban suavemente, creando una melodía que parecía llamar a la reflexión. Era un lugar de quietud, un refugio en el que el tiempo parecía haberse detenido. Este es el lugar donde aprenderás la lección más importante, Berlioca, dijo Irion con tono grave mientras señalaba la choza. Aquí deberás enfrentarte a tu propia humildad. Y no es un aprendizaje fácil, ni algo que se pueda enseñar de manera directa. La humildad solo se puede cultivar dentro de ti, en lo profundo de tu ser. Berlioca lo miró con curiosidad, pero también con cierta intriga. Ya había aprendido mucho en su viaje, pero algo en las palabras de Irion lo inquietaba. No entendía por qué la humildad era tan crucial para su camino, especialmente cuando todo lo que había conocido hasta ese momento se había basado en el poder y la fuerza. ¿Por qué la humildad, maestro?, preguntó el gigante, su voz resonando como un trueno suave. No comprendo cómo algo tan intangible como la humildad puede ser la clave de mi aprendizaje. Irion, sin responder de inmediato, se acercó a la choza y la tocó con la palma de su mano. La madera era vieja y rugosa, pero al contacto con ella, parecía adquirir una nueva energía. Miró a Berlioca y, con una sonrisa que no era de alegría, sino de profunda comprensión, dijo: la humildad, mi amigo, es la que te permite reconocer los límites de tu poder, la que te enseña a respetar a los demás y a reconocer que, aunque poseas una gran fuerza, aún eres parte de un todo mucho más grande que tú mismo. Sin humildad, el poder es una espada que corta sin rumbo, sin una dirección clara. Berlioca reflexionó sobre las palabras de Irion, pero la verdad seguía siendo vaga en su mente. ¿Cómo podría una criatura tan poderosa como él, nacida de la fuerza, entender algo tan sutil y fugaz como la humildad? Sin más palabras, Irion le indicó que entrara en la choza. El interior era sencillo pero acogedor. En el centro, había un círculo de piedras dispuestas de forma deliberada. En la parte superior de la choza, las vigas de madera soportaban una pequeña abertura por la cual entraba la luz del sol, iluminando el espacio con un resplandor cálido. En una esquina de la habitación, una figura encorvada, una anciana de cabellos grises, se encontraba sentada en silencio. Esta es la guardiana de este lugar, explicó Irion mientras se acercaba. Ella te ofrecerá la oportunidad de poner a prueba tu humildad. Solo cuando hayas superado esta prueba, comprenderás su verdadero significado. La anciana levantó la mirada lentamente, y su mirada penetrante pareció atravesar el alma de Berlioca. No había signos de arrogancia o de sabiduría ostentosa en ella. Simplemente estaba allí, presente, como una parte integral del espacio. ¿Qué debo hacer?, preguntó Berlioca, su voz reverberando con incertidumbre. La anciana sonrió suavemente y, con un gesto de la mano, señaló el círculo de piedras en el centro de la choza. Debes sentarte allí, sin mover ni una sola piedra, sin alterar el orden de lo que ves. Solo cuando hayas alcanzado la paz dentro de ti, cuando hayas comprendido el propósito de esta sencilla prueba, entonces podrás avanzar en tu camino. No hay atajos, no hay soluciones rápidas. Solo paciencia, concentración y un corazón dispuesto a aprender. Berlioca, al principio desconcertado, se acercó al círculo de piedras. Se sentó lentamente, sin prisa, y miró a su alrededor. Las paredes de la choza, la luz que penetraba a través del techo, el silencio que llenaba cada rincón, todo parecía estar diseñado para ponerlo en contacto consigo mismo. El gigante cerró los ojos, y comenzó a respirar profundamente,
permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones. Los minutos pasaron, y Berlioca sintió como su mente, antes llena de pensamientos agitados, comenzaba a calmarse. El desafío no era solo mantenerse quieto. El verdadero desafío era aceptar que no tenía control sobre todo lo que ocurría. La mente de Berlioca comenzaba a comprender algo más profundo. Al principio, se sintió impaciente. La quietud lo incomodaba. Estaba acostumbrado al movimiento, a la acción, a la fuerza. Pero al permanecer en ese lugar, en ese círculo pequeño de piedras, algo comenzó a suceder dentro de él. El gigante comprendió que la humildad no era solo el reconocimiento de sus propios límites, sino también la capacidad de estar en armonía con el mundo tal como es, sin querer forzarlo, sin tratar de dominarlo. De pronto, una sensación de paz inundó su ser. La batalla interna que había estado librando durante tanto tiempo, la lucha entre la fuerza y la sabiduría, entre la acción y la quietud, comenzó a desvanecerse. Ya no sentía la necesidad de imponer su voluntad, de mostrar su poder. En lugar de eso, se permitió simplemente ser, aceptando su lugar en el mundo con una serenidad nueva y profunda. Cuando levantó los ojos, vio que la anciana lo observaba con una sonrisa tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento. «Has comprendido, joven gigante», dijo en voz baja. «La humildad es la aceptación de tu lugar en el universo, sin pretender ser más de lo que eres, pero sin ser menos tampoco. Eres parte de un todo, y al aprender a ser parte de ese todo, encuentras tu verdadera fuerza». Berlioca se levantó, no con el peso de la duda o de la arrogancia, sino con una ligereza que nunca había experimentado. La lección de la humildad, que antes parecía un misterio distante, ahora vivía en su corazón. Y mientras abandonaba la choza, sabiendo que el camino aún era largo, entendió que la verdadera fuerza no siempre era la que se mostraba con los músculos, sino la que se nutría del corazón, la que fluía desde un lugar profundo de sabiduría y aceptación. Capítulo 8. El reto del silencio. Berlioca sentía que el sol comenzaba a caer lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos rojos y anaranjados, cuando Irion, con su paso pausado, lo condujo hacia un nuevo destino. Esta vez, no había una choza que lo recibiera ni un círculo de piedras que lo guiara, sino el vasto silencio de la naturaleza que se desplegaba ante él, más grande y eterno que cualquier desafío que hubiera enfrentado hasta entonces. «Hoy, Berlioca, será diferente», dijo Irion sin rodeos. «El reto que te aguarda no se encuentra en la naturaleza, ni en una lección de sabiduría. El reto de hoy es interno, es tu propio ser el que debes enfrentar. La prueba será el silencio». El gigante lo miró con una mezcla de confusión y expectación. El silencio. Aunque su mundo había sido siempre ruidoso, un lugar lleno de ecos de su propia existencia, nunca había considerado que el silencio fuera algo digno de una prueba. La idea le resultaba extraña, algo inalcanzable. ¿Silencio? ¿Cómo puede ser el silencio un desafío? Irion lo observó atentamente, como si ya hubiera anticipado la duda en los ojos de su discípulo. El silencio es el espacio en el que todo lo que verdaderamente importa se revela. No es solo la ausencia de ruido, es la vacuidad donde encuentras las respuestas a todas tus preguntas, si sabes escuchar. El mayor desafío radica en el control de tus pensamientos, en la capacidad de dejar de buscar respuestas en el exterior y empezar a hallarlas dentro de ti. Berlioca asintió lentamente, pero aún no comprendía del todo. De todas las pruebas que había enfrentado hasta ese momento, la quietud y la paciencia le habían resultado complicadas, pero el silencio parecía algo que simplemente no podría dominar. Aún así, estaba dispuesto a intentarlo, dispuesto a enfrentar el siguiente reto. Irion guió al gigante hacia un pequeño claro en el bosque, rodeado de altos árboles cuyas raíces parecían hundirse profundamente en la tierra, como si el mismo suelo respirara bajo ellos. El aire en este claro era denso con la fragancia de la tierra húmeda y la savia de los árboles. El entorno estaba imbuido de una quietud tan profunda que cada hoja que caía al suelo parecía un susurro resonante en el vacío. No hablarás, ni pensarás en el futuro ni en el pasado. Te quedarás aquí, en este claro, durante toda la noche, dijo Irion con una firmeza que no permitía dudas. La única instrucción que te doy es esta. Escucha. Escucha sin esperar. No busques respuestas. No te inquietes por lo que venga. Solo escucha. Al principio, Berlioca no pudo evitar inquietarse. El silencio lo rodeaba, sí, pero también sentía un vacío extraño que se instalaba en su pecho.
Sus pensamientos comenzaban a aflorar sin su consentimiento. Pensó en las montañas que había cruzado, en las lecciones que aún le faltaban por aprender, en la voz de Irion que resonaba aún en su mente. Las preguntas seguían brotando, como hojas caídas llevadas por el viento. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía hallar el propósito de su existencia entre tanto silencio? Pero Irion no estaba cerca para responderle. Solo el viento movía suavemente las ramas de los árboles, y el crujir ocasional de la tierra bajo su peso era todo lo que podía escuchar. Era como si el universo entero se hubiera detenido y él estuviera suspendido en un espacio donde el tiempo no existía. El gigante se sentó en el suelo, y con cada intento de calmarse, parecía que más pensamientos invadían su mente. En un momento, quiso gritar, dar rienda suelta a su frustración, pero recordó las palabras de Irion: escucha sin esperar. Así que se quedó quieto, observando cómo el cielo comenzaba a teñirse de tonos más oscuros, como las estrellas empezaban a brillar con una intensidad desconocida. Pero aún no lograba comprender lo que estaba buscando. Pasaron las horas, y Berlioca empezó a notar una ligera transformación. El silencio, que al principio le parecía ensordecedor y vacío, comenzó a llenarse de matices. Ya no era solo la ausencia de ruido, ahora, estaba lleno de vida. Los susurros de la brisa, el canto lejano de un búho, el crujir de las hojas, todo parecía estar lleno de una profunda sabiduría que antes le había pasado desapercibida. Cerró los ojos, y comenzó a escuchar más allá del simple sonido. Escuchó los latidos de su propio corazón, el susurro de su respiración, y se dio cuenta de que todo esto formaba parte de la misma sinfonía de la vida. De pronto, el silencio ya no parecía estar vacío. Estaba lleno de una quietud serena que lo envolvía por completo. Al principio, pensó que sus pensamientos seguirían siendo un río tumultuoso, pero de alguna manera comenzó a controlarlos. Se volvió más consciente de sí mismo, de su respiración, de la tensión que aún residía en sus hombros y su espalda. En la quietud de la noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Berlioca empezó a sentir una conexión con todo lo que lo rodeaba. El gigante, que siempre había sentido que su destino estaba marcado por la fuerza de sus músculos y la magnitud de su figura, se dio cuenta de que también era parte de esta vasta red de vida, tan sencilla, tan llena de armonía. Y el silencio, lejos de ser una prueba de soledad, se convirtió en su aliado. La noche pasó lentamente. En los momentos en que Berlioca se sentía a punto de caer en la desesperación, de querer interrumpir el silencio con un solo gesto, algo lo retenía. Cada vez que se encontraba en ese borde, algo más profundo le susurraba que debía continuar. Y así lo hizo. Al final, cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el claro, Berlioca se sintió más ligero, como si el peso de su propio ser hubiera disminuido. Cuando Irion regresó al claro, el gigante ya no estaba tan tenso como antes. En su rostro, aunque aún había una sombra de duda, también se reflejaba un atisbo de comprensión. No necesitaba palabras para expresarlo. Irion lo miró y asintió, como si ya supiera lo que había sucedido en el interior de su discípulo. El silencio, Berlioca, dijo Irion finalmente, es el espacio en el que todo lo que has aprendido se asienta. El silencio es el campo fértil donde las semillas del conocimiento pueden crecer. Has aprendido a escuchar, no solo a los sonidos, sino a ti mismo, a las voces de tu alma. Ahora, cuando hables, lo harás con mayor conciencia, porque sabes que el silencio nunca está vacío, siempre está lleno de posibilidades. Berlioca miró al anciano, y por primera vez, entendió. El silencio no era un vacío que debía temer, era una presencia que debía abrazar. Y así, con una nueva paz interior, siguió su camino, sabiendo que el silencio ya no sería un desafío, sino una herramienta en su búsqueda de sabiduría. Capítulo 9. La visión del espejo. El día siguiente se levantó con una brisa fresca, como si la naturaleza misma hubiera estado en reposo durante la noche, rejuvenecida por el profundo silencio que Berlioca había enfrentado. Sin embargo, el gigante sabía que el viaje de autodescubrimiento no había hecho más que comenzar. El reto de la quietud había abierto una puerta en su alma, pero no era más que el umbral hacia una nueva prueba. No pasaron muchas horas antes de que Irion lo llamara de nuevo, esta vez con una mirada más profunda y enigmática que nunca. Hoy, Berlioca, el reto es otro, dijo el anciano, su voz teñida de una seriedad que el gigante no había escuchado antes. Te mostraré algo que te hará enfrentarte a ti mismo de una manera que aún no has conocido. Ven.
Sin más palabras, Irion llevó a Berlioca por un sendero diferente al de los días anteriores. Atravesaron un bosque denso, en el que la luz del sol apenas lograba penetrar entre las copas de los árboles. El aire estaba lleno de la fragancia terrosa de los musgos y la quietud de la naturaleza que se respiraba como un susurro de los ancestros. De vez en cuando, se oía el crujir de una rama al ser pisada por algún animal invisible, pero más allá de eso, el mundo parecía detenido en un trance. El gigante no preguntó a dónde los dirigía su maestro. Sabía que cada paso lo acercaba a un nuevo conocimiento, a una nueva lección, y aunque en su corazón crecían las dudas, mantenía la fe en la guía de Irion. Caminaban sin prisa, como si no hubiera un tiempo marcado por los relojes, solo el pulso de la tierra y el latir de sus corazones. Tras un largo trecho, llegaron a un claro desconocido, mucho más amplio que el de la noche anterior. Ante ellos se alzaba una gran roca que, a simple vista, parecía común, un trozo de piedra que el tiempo había desgastado. Pero al acercarse, Berlioca notó algo extraño. La superficie de la roca brillaba suavemente bajo la luz del día, como si tuviera un reflejo propio. Irion se detuvo a unos pasos de la roca y se giró hacia su discípulo. «Esta piedra es un espejo», dijo con firmeza. «No es un espejo como los que tú conoces, pero es el reflejo de tu alma. Hoy, te enfrentarás a ti mismo». Berlioca miró la roca con recelo. ¿Un espejo? La palabra le resultó extraña, pues en su vida no había visto más que superficies reflectantes en el agua de los ríos o los lagos. Pero la roca frente a él no era un simple espejo de vidrio, era algo más profundo, algo que tocaba las fibras más íntimas de su ser. «¿Cómo se ve uno mismo en una piedra, maestro?», preguntó, aunque sus palabras ya sonaban vacías ante la solemnidad del momento. Irion, con su calma habitual, lo miró con ternura y seriedad. «No es la piedra la que refleja lo que ves, sino el corazón de quien se observa. Si eres capaz de ver más allá de lo físico, entenderás lo que la roca te quiere mostrar». El gigante se acercó cautelosamente al espejo de piedra. Su rostro apareció ante él, primero borroso, como si fuera un reflejo lejano, etéreo. Pero pronto, a medida que se acercaba más, la imagen se fue definiendo con claridad. Era él, Berlioca, pero algo en su expresión era diferente. Los ojos que lo miraban no solo eran los suyos. Los ojos reflejaban cada duda, cada miedo que había guardado en lo más profundo de su ser. Estaba viendo su alma desnuda, sin máscaras, sin protección. Y lo que vio no fue simplemente la imagen de un gigante, sino de un ser lleno de luchas internas, de contradicciones, de una existencia buscadora que aún no entendía que lo movía. El rostro que se reflejaba en la piedra era el suyo, pero más desgastado, más cansado. Sus ojos mostraban el peso de sus años de viaje, pero también la inseguridad de un hombre que aún no había encontrado su lugar en el mundo. Había algo en esa imagen que lo incomodaba profundamente, algo que no lograba entender. «¿Qué ves, Berlioca?», preguntó Irion, su voz suave como el viento entre las hojas. El gigante parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño. Veo mi propio miedo», respondió con voz baja, casi susurrante. «Veo mis dudas, mis temores, esas sombras que siempre he tratado de ocultar. Soy grande por fuera, pero dentro hay una tormenta que nunca he entendido». Irion asintió lentamente, sin sorpresa. «Eso es lo que muchos no logran ver, Berlioca. Creen que la grandeza externa es todo lo que importa, pero se olvidan de mirar dentro de sí mismos. El reflejo en esta piedra no es el que esperas, porque aún no has aceptado completamente lo que eres. Pero el primer paso es mirar. Mirar sin miedo». El gigante dio un paso atrás, sus ojos todavía fijos en la imagen de su alma. Durante un largo momento, se quedó en silencio, procesando lo que veía. Sentía que el peso de su propio ser, de su historia, se desmoronaba poco a poco ante sus propios ojos. No solo era un gigante por fuera, sino un ser humano, complejo, lleno de sombras y de luz, de dudas y de certezas. Esta revelación lo estremeció, pero al mismo tiempo lo liberó de una forma que no esperaba. «No puedes temer a lo que ves en ti mismo, Berlioca», dijo Irion. «La verdadera fortaleza no reside en evitar las sombras, sino en aceptarlas y aprender a caminar con ellas. No eres solo un gigante de fuerza, eres también un gigante de conciencia». El gigante respiró hondo y volvió a mirar su reflejo, pero esta vez, sin horror. Esta vez, lo vio con una curiosidad nueva, con un deseo de entender,
de abrazar las partes de sí mismo que había rechazado. ¿Y qué hago con todo esto?, preguntó, señalando su reflejo. Irion sonrió con una ligera sonrisa de sabiduría. Ahora que sabes lo que llevas dentro, ahora que te has enfrentado a tus sombras, tienes la oportunidad de transformarlas. Eres el único que puede decidir cómo mirar dentro de ti mismo, y de qué manera usar lo que encuentras. Recuerda, Berlioca, el conocimiento no está en la fuerza, sino en la comprensión. El gigante más grande no es el que más peso puede cargar, sino el que más profundamente puede entender el peso de su propia alma. El sol comenzaba a ponerse, bañando el claro con una luz dorada y tranquila. Berlioca sabía que el viaje hacia el conocimiento de sí mismo aún no había terminado, pero por primera vez, sentía que había dado un paso importante. Ya no temía la imagen de su alma, porque entendía que todo lo que veía en ella era solo una parte de lo que podía llegar a ser. Con un último vistazo al espejo de piedra, Berlioca siguió a Irion hacia el horizonte, dispuesto a enfrentar todo lo que quedaba por venir, sabiendo que la verdadera fuerza radicaba en la aceptación de sí mismo. Capítulo 10. El reloj del tiempo. El día había quedado atrás, y con la oscuridad llegó una quietud que envolvía el mundo entero. El aire nocturno se volvía espeso con el perfume de las flores nocturnas, que exhalaban una fragancia suave, como si la tierra misma susurrara secretos olvidados. Berlioca seguía a Irion, sin palabras, sin preguntas, con la mente aún vibrando por la visión del espejo. Cada paso que daba sentía como si el terreno bajo sus pies fuera más firme, como si de alguna manera estuviera acercándose a algo definitivo, a una revelación tan profunda como el abismo mismo. Irion no había hablado mucho después de su encuentro con el espejo, pero algo en su actitud mostraba que sabía que el gigante necesitaba tiempo para procesar lo que había experimentado. El viejo maestro caminaba a su lado con su inmutable serenidad, como si todo el tiempo del mundo no fuera más que una corriente que lo arrastraba sin prisa. Finalmente, después de mucho caminar en silencio, llegaron a una pequeña colina. En la cima, un objeto singular les esperaba. Era un reloj antiguo, de aspecto majestuoso y enigmático, que sobresalía en medio de la oscuridad. La estructura era de hierro oscuro, con intrincados grabados que reflejaban las primeras estrellas del cielo nocturno. El reloj, sin embargo, no era un reloj común. No tenía manecillas que indicaran horas ni números que marcaran el paso del tiempo. En su lugar, en el centro del reloj había una esfera que emitía una suave luz plateada, una luz que no parecía de este mundo. «Este es el reloj del tiempo», dijo Irion, señalando la estructura. Su voz estaba llena de una solemnidad que resonó en el alma de Berlioca. No es un reloj que mide el tiempo como tú lo entiendes, sino un reloj que muestra el ciclo de la vida. El tiempo que realmente importa no es el que avanza en las horas, sino el que avanza en las experiencias. Berlioca se acercó lentamente, observando el reloj con una mezcla de fascinación y desconcierto. «¿Cómo puede un reloj no medir el tiempo?», preguntó, sin comprender. Irion sonrió suavemente, como si estuviera esperando esa pregunta. «El tiempo que tú conoces es solo una construcción humana, una invención para ordenar lo que está fuera de tu control. Pero el verdadero tiempo no se mide en horas ni en minutos. El tiempo verdadero es el que marca el cambio interno, el que ocurre en el corazón, el que moldea las almas. Este reloj no está aquí para medir cuánto dura el día o la noche, sino para mostrarte que el tiempo no se limita a lo que está fuera de ti. Es algo que llevas dentro». Berlioca lo miró, todavía confundido. No sabía cómo encajar lo que Irion decía con lo que había aprendido hasta ahora. El gigante había creído siempre que el tiempo era solo un ciclo de días y noches, de estaciones que pasaban como una rueda infinita. Pero ahora, frente a este reloj sin manecillas, algo en su interior comenzaba a hacer clic, como si una puerta secreta estuviera abriéndose en su mente. «Este reloj», continuó Irion, «te enseñará algo muy valioso. El tiempo no se mide por la duración de los momentos, sino por lo que haces con ellos. Cada segundo que pasa tiene el poder de transformarte, si sabes cómo aprovecharlo. No dejes que el paso del tiempo te escape, Berlioca. Mira lo que este reloj te muestra». Berlioca observó con más atención la esfera plateada en el centro del reloj. A medida que sus ojos se fijaban, algo extraño comenzó a ocurrir. La esfera brilló más intensamente, y dentro de ella, como un reflejo de su propia vida, comenzaron a aparecer imágenes. Al principio eran vagos destellos, figuras que parecían moverse lentamente, como si fueran recuerdos de otros tiempos. Luego,
Poco a poco, las imágenes se fueron aclarando. Vio a un niño corriendo por un campo verde, su rostro radiante de alegría. El niño era él, años atrás, antes de convertirse en el gigante que ahora era. Vio cómo su corazón estaba lleno de esperanza, y cómo la vida parecía tan simple, tan directa. Pero luego la imagen cambió, y el niño se transformó en un joven que se encontraba en medio de la lucha, cargando sobre sus hombros la pesada armadura de las expectativas del mundo. El brillo en sus ojos se había desvanecido un poco, y su rostro mostraba las cicatrices de las batallas internas. Pero lo más impactante ocurrió cuando la imagen del joven comenzó a desvanecerse lentamente. Y en su lugar, una figura más grande apareció, una figura que era él mismo, el gigante que había visto en el espejo. Pero en esta nueva visión, el gigante no estaba solo. A su alrededor, se veían figuras de otras personas, otros seres, que parecían haber sido tocados por su existencia. Y aunque Berlioca se veía más grande, más imponente, algo en su rostro aún reflejaba el mismo vacío que había visto en el espejo. Como si, a pesar de su tamaño y poder, aún le faltara algo. La visión terminó abruptamente, y la esfera del reloj volvió a su resplandor suave y tranquilo. Berlioca se quedó allí, en silencio, con la sensación de que algo muy profundo había cambiado dentro de él. ¿Lo ves ahora, Berlioca?, preguntó Irion, con la misma voz calmada de siempre. El tiempo no es algo que puedas medir en segundos o minutos. El tiempo verdadero está en lo que haces con los momentos que tienes. Cada instante es una oportunidad de transformación. El gigante que eres ahora ha vivido muchas vidas en una sola existencia, y cada una de ellas te ha enseñado algo importante. Berlioca respiró hondo, procesando las imágenes que acababa de ver. Algo dentro de él se agitaba, como si la verdad de esas visiones le hubiera mostrado una parte de sí mismo que aún no había comprendido. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo usar este tiempo para transformar lo que soy? Irion lo miró fijamente, como si estuviera mirando las capas más profundas de su ser. El primer paso, Berlioca, es reconocer que el tiempo no es algo que controlas. Pero puedes controlarlo de otra manera. No te apresures a vivir ni te detengas a lamentar lo que has dejado atrás. Vive cada momento como si fuera el más importante, y aprenderás a transformar tu alma. Es en esos momentos de reflexión y acción donde el verdadero tiempo se revela. Berlioca asintió lentamente, entendiendo ahora algo que había estado más allá de su alcance. El tiempo no era solo un ciclo que pasaba, sino un río que debía ser navegado con conciencia. Y si realmente quería aprender, debía aprender a vivir el tiempo, a sentir cada instante como una oportunidad para ser mejor, para transformarse. Esa noche, mientras el reloj brillaba en la colina, Berlioca comprendió que su viaje aún no había terminado. Era solo el comienzo de algo mucho más grande, un viaje hacia el entendimiento profundo del tiempo y de sí mismo. Capítulo 11. La canción de la eternidad. El viento de la mañana traía consigo una calma diferente, una quietud que envolvía todo a su paso. El cielo se abría ante Berlioca como un lienzo sin fin, en un tono azul profundo que parecía recordar la inmensidad del universo. Irion caminaba a su lado, silencioso como siempre, pero algo había cambiado en él. Su mirada parecía más intensa, más sabia, como si cada paso que daba lo acercara más a la revelación final. Y a Berlioca, aunque aún le costaba comprender completamente los misterios que su maestro le ofrecía, le nacía una necesidad profunda de seguirle. Había algo especial en ese amanecer, algo que hacía que el mundo, por un momento, pareciera estar suspendido en el aire, en espera. Y fue en ese instante, cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos, que Irion se detuvo en seco y, con una mano, señaló hacia el horizonte. «Ahí, Berlioca», dijo su voz cargada de gravedad. «Mira bien. Ahí es donde se esconde la respuesta a todo lo que has estado buscando». Berlioca siguió la dirección de su dedo, y lo que vio fue algo tan extraño que su respiración se detuvo por un instante. En el borde del horizonte, donde la luz del sol comenzaba a tocar la tierra, se alzaba una forma imponente, tan grande como un árbol, pero tan viva como el agua misma. Era un objeto que no podía definirse con palabras sencillas. Parecía una gigantesca escultura de sombras y luz, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Su forma era ondulante, como si el aire mismo se estuviera curvando a su alrededor. «¿Qué es eso?», preguntó Berlioca, sin poder apartar los ojos de esa misteriosa figura. «Es la canción de la eternidad», respondió Irion con suavidad.
Una melodía que no puede ser escuchada por todos. Solo aquellos que comprenden la profundidad del tiempo pueden percibirla. Una canción, repitió Berlioca, incrédulo. ¿Cómo puede una canción tener tal forma? Porque la canción de la eternidad no es una canción común, explicó Irion. Es una vibración del universo, una melodía que existe desde antes de que el tiempo comenzara a contarse, y que seguirá resonando cuando el último segundo se haya ido. Es la música que une todas las almas, la que permite que el ser se reconozca a sí mismo en cada momento, a través de la eternidad. Berlioca no entendía completamente, pero algo dentro de él, en lo más profundo, le decía que debía acercarse a esa forma. Una irresistible atracción lo envolvía, y con pasos decididos comenzó a caminar hacia ella. Cada uno de sus pasos parecía elevarlo un poco más, como si el suelo mismo se apartara para dejarle paso. El aire se volvía más ligero, y la sensación de que todo se alineaba de alguna manera se intensificaba. «¿Ves cómo el mundo parece alinearse, Berlioca?», dijo Irion, que caminaba a su lado, siguiendo su paso. Esta canción, aunque intangible, no se limita a una simple melodía. Es una fuerza viva que guía, que conecta. Los seres humanos, los gigantes, las estrellas, todo lo que existe en este universo tiene su propio canto, y todos se entrelazan en una danza infinita. Berlioca miró a su alrededor, y por primera vez, vio el mundo con otros ojos. El cielo, las montañas, el río que serpenteaba a sus pies, todo parecía formar parte de una orquesta cósmica, un todo que se extendía más allá de la comprensión humana. Cada brisa, cada roca, cada árbol tenía una esencia, una vibración que resonaba a un nivel que nunca antes había sido capaz de percibir. Al llegar a la figura, Berlioca se detuvo. El ser, que no era ni completamente tangible ni completamente intangible, comenzó a cambiar de forma ante sus ojos. Las sombras se disolvían y las luces danzaban alrededor de él, como si estuviera rodeado por una capa invisible que tocaba su alma misma. Irion le miró fijamente, como si estuviera esperando que el gigante comprendiera el misterio que se desplegaba ante él. La canción de la eternidad no puede ser comprendida con la mente, Berlioca dijo suavemente. Solo el corazón puede escucharla. Solo aquel que ha aprendido a trascender el tiempo puede escuchar su verdadera melodía. Berlioca cerró los ojos y dejó que el sonido, o la ausencia de él, le envolviera. No era una canción que se pudiera escuchar con los oídos, sino una vibración que palpitaba en su pecho, que tocaba los rincones más profundos de su ser. Podía sentir la historia de las civilizaciones pasadas, de las estrellas que habían muerto, de las almas que habían transitado este mundo. Podía sentir la pulsación de la vida misma, la fuerza que la mantenía viva, la que nunca se detenía. El gigante sintió una profunda paz. Un conocimiento primordial, uno que había estado buscando durante toda su existencia, comenzó a llenar su ser. Todo en él, su cuerpo, su alma, su mente, se alineaba con la vibración de la canción. Ya no era un gigante solitario que caminaba en un mundo ajeno. Ahora era parte de algo más grande, algo inmenso y eterno. La canción de la eternidad, en su silencio y su resonancia, lo había transformado. Cuando abrió los ojos, la figura ante él había desaparecido, pero el eco de su presencia aún retumbaba en su interior. Irion lo miró con una leve sonrisa en los labios, como si supiera lo que había experimentado el gigante. Caminado durante horas sin pronunciar palabra alguna, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio que se había vuelto familiar, una quietud llena de significado, una pausa en el ritmo de la vida, que invitaba a la reflexión. En el vasto paisaje que los rodeaba, los sonidos del viento, de las aves y de la tierra parecían fusionarse en una única melodía, como si el mundo entero respirara al unísono. Berlioca sentía, en su interior, una extraña paz que nunca había experimentado antes. La canción de la eternidad aún resonaba en sus pensamientos, pero ahora había algo más, algo que se deslizaba en los rincones más profundos de su ser. Irion caminaba en silencio, y cada paso parecía resonar en su corazón con una nueva claridad, como si el mundo y su maestro le hablaran a través de la quietud. Finalmente, Irion rompió el silencio con una voz suave pero firme. Berlioca, has dado un gran paso al escuchar la canción de la eternidad. Pero aún queda un último misterio que debes entender. El gigante lo miró, con la mirada profunda y la mente llena de pensamientos dispersos. ¿Qué más quedaba por entender? Ya había descubierto la conexión de todo lo que existía,
Había sentido la vibración cósmica que unía a todo el universo. ¿Qué más podía quedar? Irion lo observó, como si leyera sus pensamientos, y continuó. Hay sabiduría en el silencio, en la pausa entre las palabras y las acciones. El universo no se revela solo a través de lo que se dice o lo que se hace, sino también en lo que no se expresa. La quietud, la calma, el silencio son puertas hacia la verdad. Berlioca frunció el ceño, como si estuviera tratando de comprender el mensaje de su maestro. El concepto de silencio, algo tan simple y a la vez tan vasto, le parecía incompleto. ¿Cómo puede haber sabiduría en el silencio?, preguntó, buscando un significado más tangible. Irion lo miró fijamente, como si la respuesta ya estuviera dentro de él. El silencio no es la ausencia de sonido, Berlioca, sino la presencia de una comprensión más profunda. Es en la quietud donde el ser se conecta con su esencia. Es cuando callamos que escuchamos verdaderamente lo que somos. Las palabras de Irion flotaban en el aire, pero Berlioca no podía entender del todo su significado. ¿Cómo podía un ser tan grande y poderoso como él encontrar sabiduría en el silencio? El gigante estaba acostumbrado a la acción, al movimiento, a la lucha. La quietud era un concepto que le resultaba ajeno, incluso incómodo. Los sabios, aquellos que han alcanzado un conocimiento profundo, saben cuándo hablar y cuándo callar, dijo Irion, con una calma que parecía absorber toda la tensión en el aire. El silencio, Berlioca, no es solo la ausencia de ruido. Es la presencia de algo más grande, algo que trasciende el lenguaje. Solo en el silencio podemos escuchar los susurros del universo, los ecos de la sabiduría eterna. A medida que hablaba, Berlioca comenzaba a percibir lo que su maestro quería decir. Había momentos en los que las palabras no eran necesarias, momentos en los que el universo no requería de expresiones externas. Los árboles, el viento, las montañas, todo en la naturaleza parecía vivir en un tipo de silencio, un silencio que no era vacío, sino pleno, lleno de significado y resonancia. La vida no era solo acción y reacción. Había momentos en que el ser debía detenerse, escuchar y observar. Pero, ¿cómo puedo aprender a callar? ¿Cómo puedo escuchar cuando todo lo que conozco es el ruido del mundo?, preguntó Berlioca, con una leve desesperación en la voz. ¿No es el acto de hablar una forma de entender? Irion lo miró profundamente, y en sus ojos brillaba una sabiduría tan antigua como el tiempo. Hablar puede ser una forma de expresión, pero el verdadero entendimiento no siempre requiere de palabras. Lo que has escuchado de la canción de la eternidad no ha sido transmitido a través del lenguaje. Ha sido una resonancia interna, algo que va más allá de las palabras. Y si deseas escuchar más, si deseas comprender de una manera más profunda, tendrás que aprender a callar, a mirar sin juzgar, a sentir sin interferir. El gigante se quedó en silencio, mirando a su maestro con una mezcla de reverencia y confusión. Era cierto que, durante toda su vida, había dado más importancia a la acción que al pensamiento. La lucha, la fuerza, la batalla eran los caminos que conocía. Pero ahora, algo estaba cambiando dentro de él. Un nuevo espacio se estaba abriendo en su corazón, un espacio donde la sabiduría no necesitaba de palabras. Cierra los ojos. Berlioca le pidió Irion suavemente. Siente el viento, escucha el murmullo de las hojas, el susurro de la tierra. No son solo sonidos, son voces del universo. Y, si dejas que el silencio lo rodee, podrás escucharlas con el corazón. El gigante obedeció, cerrando los ojos con suavidad. El viento acariciaba su rostro, y el susurro de los árboles parecía elevarse a una nueva frecuencia. En ese momento, Berlioca dejó de intentar entender con su mente. Abrió su corazón y permitió que el silencio lo envolviera por completo. El tiempo pareció desvanecerse. No había prisa, no había lugar a donde ir. Solo había el ahora, solo había la conexión con el momento presente. La vida, en su simplicidad, se desplegaba ante él, y por primera vez, Berlioca experimentaba la verdadera quietud del ser. Este es el camino, Berlioca, dijo Irion con voz suave, pero llena de significado. El silencio es el espejo del alma. Cuando aprendas a escuchar en él, sabrás todo lo que necesitas saber. Con los ojos cerrados, Berlioca sintió que el universo entero fluía a través de él. Un susurro de comprensión comenzó a nacer en lo más profundo de su ser. No necesitaba más palabras, no necesitaba más respuestas. Había encontrado la sabiduría en el silencio,
Y esa sabiduría le hablaba de una verdad mucho mayor que todo lo que había conocido antes. Cuando finalmente abrió los ojos, Irion sonrió, como si supiera que su discípulo había dado un paso más hacia la comprensión profunda de la vida. Y así, con el corazón lleno de un nuevo conocimiento, Berlioca siguió su camino, consciente de que a veces, la mayor sabiduría se encuentra en lo que callamos, no en lo que decimos. Capítulo 13. La prueba del corazón. La luna ya dominaba el firmamento, bañando el paisaje con una luz plateada que parecía transformar cada rincón del mundo en una pintura de sombras y destellos. El aire nocturno era fresco y cargado de misterio, como si la noche misma susurrara secretos a quien se atreviera a escuchar. Berlioca caminaba al lado de Irion, ahora un paso más cerca de comprender los misterios de la vida, pero aún con muchas preguntas sin respuesta. Había aprendido a escuchar el silencio, pero sentía que algo más debía comprender, algo más profundo, algo que no podía aprender solo con el oído o con la mente. El maestro no hablaba. El silencio entre ellos era denso, pero no vacío. Era un silencio que pedía ser llenado, pero no con palabras. Mientras caminaban, el gigante sentía como su corazón latía más fuerte, como si hubiera algo a punto de ocurrir, algo que requeriría toda su atención. De repente, Irion se detuvo y, con un gesto suave, indicó a Berlioca que también se detuviera. La quietud se hizo más profunda, y el mundo pareció detenerse, como si la naturaleza misma aguardara algo. Irion se giró hacia él, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de su piel, más allá de su alma. Berlioca dijo con una voz grave, pero llena de ternura, «Estás a punto de enfrentar una prueba. No será una prueba de fuerza, ni de habilidad, ni de sabiduría. Será una prueba del corazón». El gigante frunció el ceño, confundido. La fuerza siempre había sido su camino, la habilidad su herramienta, y la sabiduría el faro que lo guiaba. ¿Qué significaba una prueba del corazón? Irion, sin esperar una respuesta, continuó. Has viajado lejos, has aprendido mucho, pero aún te queda la lección más importante, la lección del corazón. A veces, el corazón es un misterio, incluso para quienes buscan la verdad. El corazón no habla como la mente ni actúa como la fuerza, pero tiene una sabiduría propia que, cuando se despierta, puede cambiar el curso de toda una vida. Berlioca se sintió intrincado en un laberinto de emociones. La fuerza que había cultivado durante toda su vida parecía ser un obstáculo en este camino de conocimiento. Había luchado contra monstruos, había desafiado a los elementos, había conquistado tierras lejanas. Pero ahora, ¿cómo podía preparar su corazón para una prueba que no comprendía? Irion, notando su confusión, habló nuevamente, esta vez con una suavidad que resonó en lo más profundo de Berlioca. El corazón no busca poder, ni riqueza, ni gloria. El corazón busca verdad, busca amor, busca conexión. Para comprenderlo, primero debes aprender a liberarlo, a despojarlo de las cadenas que lo atan al ego, a la ira, al miedo. El gigante miró a su maestro, con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Cómo puedo liberar mi corazón, Irion? Mi vida ha estado construida sobre el peso de la batalla, sobre la lucha constante. ¿Cómo puedo aprender a ser libre de esas cadenas? Irion lo miró fijamente, y en sus ojos brilló una comprensión que parecía abarcar todo lo que había sido y todo lo que sería. La libertad del corazón no se alcanza por medio de la lucha, Berlioca. Se alcanza a través del perdón, de la compasión, de la capacidad de dejar ir lo que nos retiene. La batalla más difícil es la que se libra en nuestro interior, con aquellos demonios internos que nunca hemos enfrentado, el miedo, la rabia, el resentimiento. Si eres capaz de liberar tu corazón de estas cadenas, entonces serás verdaderamente libre. Berlioca sintió como si una ráfaga de viento frío pasara por su ser, removiendo viejas sombras que había guardado en su interior durante años. El peso de su vida de guerrero, de gigante y conquistador, se hacía más presente en ese momento de quietud, y la carga de todas sus batallas pasadas lo aplastaba. Por un momento, deseó volver a las montañas, a la lucha, a la certeza de la fuerza. Sin embargo, la mirada de Irion lo retenía. El gigante entendió que su maestro hablaba de algo más allá de la simple lucha exterior. Cierra los ojos, Berlioca, le pidió Irion con voz suave. Imagina a todos aquellos a quienes has herido, a todos aquellos a quienes has dejado atrás. Imagina a todos aquellos que han sufrido a causa de tus acciones, y siente en tu corazón lo que significa su dolor. Berlioca dudó.
pero siguió las instrucciones de Irion. Cerró los ojos y permitió que la escena de sus batallas pasadas se desplegara ante él. Vio a las personas que había derrotado, las aldeas que había arrasado, las vidas que había tomado. Sintió el peso de sus actos, y por primera vez, vio su reflejo desde la perspectiva de aquellos a quienes había dañado. Una oleada de arrepentimiento lo golpeó con fuerza, y por un momento, casi no pudo soportarlo. Su corazón parecía desbordarse con una mezcla de dolor y vergüenza. Pero entonces, la voz de Irion volvió a resonar en sus pensamientos. El primer paso hacia la liberación del corazón es reconocer el daño que has causado. Pero no te quedes en la culpa, no te quedes en la condena. El siguiente paso es el perdón, no solo hacia aquellos que has dañado, sino hacia ti mismo. Berlioca sintió un nudo en el pecho, una sensación de liberación que no podía entender del todo. ¿Perdonarse a sí mismo? ¿Cómo podía hacerlo? Había sido un gigante de guerra, un ser de fuerza y acción, no uno de compasión y perdón. Pero Irion, con su mirada serena, lo observaba en silencio. Era como si supiera que este momento era crucial, que la prueba del corazón no podía evitarse. Era el momento de rendirse ante el sufrimiento y el arrepentimiento, y abrir su corazón al perdón. Finalmente, el gigante habló, con voz quebrada, pero sincera: perdono a aquellos a quienes he hecho daño. Y me perdono a mí mismo. En ese instante, Berlioca sintió una ligereza en su pecho, como si una carga invisible se hubiera levantado de su ser. El peso de las batallas pasadas, de las decisiones tomadas en la ira, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de calma que lo envolvía por completo. Irion sonrió, sabiendo que había guiado a su discípulo por el sendero más difícil, el sendero del corazón. El corazón es ahora libre, Berlioca. Y solo cuando el corazón es libre, podemos ver el mundo con los ojos de la compasión, con los ojos del amor. El gigante asintió lentamente, con una nueva comprensión iluminando su rostro. Ya no era solo un ser de fuerza y lucha. Ahora, también había un espacio en su interior para la ternura, la bondad y el perdón. Había dado el paso más importante en su viaje, y aunque el camino aún era largo, sabía que este era un punto de inflexión, una transformación que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. Con el corazón más ligero y el alma más plena, Berlioca continuó su camino al lado de Irion, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, sabiendo que la verdadera fuerza radicaba en el corazón, en su capacidad para amar y perdonar. Capítulo 14. La fuerza del espíritu. La mañana comenzó a despuntar con su luz tenue, una luz suave que teñía el horizonte de tonos cálidos, anunciando la llegada de un nuevo día. Los primeros rayos del sol tocaban la tierra, iluminando el rostro de Berlioca mientras él se despertaba, profundamente transformado por las enseñanzas de la noche anterior. El corazón, que antes parecía una fortaleza impenetrable, ahora se sentía como un campo abierto, ligero y sin las sombras que lo asfixiaban. Irion ya estaba despierto, observando el paisaje con la misma serenidad que lo caracterizaba. El viento comenzaba a moverse entre los árboles, como si el mundo entero respirara en armonía con el gigante y su maestro. Berlioca, aún envuelto en el eco de su liberación interior, se acercó lentamente a su maestro. Hoy, dijo Irion sin volverse, te llevaré a una nueva prueba. Has aprendido a liberar tu corazón del peso del pasado, pero ahora debes entender cómo la verdadera fuerza proviene del espíritu. Berlioca asintió, aunque aún no comprendía completamente lo que su maestro quería decir. Había creído siempre que la fuerza venía de los músculos, del entrenamiento, del combate. Pero ahora, después de la prueba del corazón, intuía que había algo mucho más profundo en juego. Irion lo miró con esos ojos que parecían penetrar el alma. La fuerza del espíritu, comenzó, es diferente de la fuerza física. No se trata de cuán fuerte eres, ni de cuántas batallas puedes ganar. Se trata de cómo enfrentas los desafíos internos, los momentos de duda, las horas oscuras en las que tu mente te dice que todo está perdido. La fuerza del espíritu es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Y a veces, la verdadera fuerza viene de la quietud, de la paz interior, no de la acción. Estas palabras calaron profundo en Berlioca, quien había estado acostumbrado a ganar con fuerza, a vencer a su enemigo con determinación inquebrantable. Pero ahora, se encontraba ante una enseñanza completamente distinta. El gigante había comprendido que su lucha más importante no era contra otros, sino contra las sombras que aún acechaban dentro de él.
Hoy, lo que quiero que aprendas es el poder de la quietud, continuó Irion. La quietud no es debilidad, no es pasividad. La quietud es la fuerza del alma, el momento en que te alineas con el flujo de la vida, en que te conviertes en uno con el universo. Solo en la quietud es posible encontrar la sabiduría profunda que trasciende la mente y el corazón. Berlioca no podía dejar de pensar en la lucha, en el fragor de las batallas que había librado, en las victorias que había logrado. Pero ahora, la idea de la quietud le parecía un desafío mayor que cualquier enfrentamiento físico. ¿Cómo podría él, un gigante de guerra, encontrar fuerza en la quietud? ¿No era la quietud solo un vacío, un momento de pasividad? Sin embargo, algo en la mirada de Irion le decía que esta nueva lección era crucial, que no podía evadirla. Decidió seguir a su maestro en silencio, aunque sus pensamientos seguían atrapados en la idea de lucha. Vamos, dijo Irion, señalando una colina cercana. Alcanzaremos la cima. Quiero que observes el paisaje, pero lo harás en silencio, sin que tu mente te dicte lo que ves. Solo observa. Ambos comenzaron a ascender, la caminata tranquila, los pasos firmes pero sin prisa. El sol seguía ascendiendo lentamente, la brisa acariciaba sus rostros, y a medida que se acercaban a la cima, el paisaje se iba desplegando ante ellos. Bosques, valles, montañas lejanas. Todo parecía expandirse ante su mirada, pero Irion nunca dejó de caminar en silencio, y Berlioca lo siguió, concentrado en sus instrucciones. Al llegar a la cima, Irion se detuvo y se sentó en una roca, invitando a Berlioca a hacer lo mismo. El gigante, aún desconcertado, se sentó a su lado, mirando el vasto panorama ante él. Durante varios minutos, no dijeron nada. Solo observaban. La serenidad del lugar parecía calar en sus huesos, y a pesar de sus dudas, Berlioca comenzó a sentir una extraña paz en su interior. ¿Qué ves?, preguntó Irion finalmente, su voz suave, casi como un susurro. Berlioca observó detenidamente el paisaje, sin intentar interpretarlo, sin buscar respuestas rápidas. El sol bañaba las montañas lejanas, el viento movía las hojas de los árboles, y el río que corría abajo parecía cantar una melodía silenciosa. Por un momento, el gigante se permitió ser simplemente un espectador, sin necesidad de juzgar, sin tratar de poseer el paisaje. Veo todo esto, dijo Berlioca lentamente, pero no con mis ojos. Veo con mi ser, como si la naturaleza misma estuviera en paz conmigo. Irion sonrió, contento con la respuesta. Eso es la quietud, Berlioca. No se trata de ver solo con los ojos, sino con el alma. Cuando el espíritu está en paz, todo lo que te rodea se muestra tal como es, sin el filtro de la ansiedad, del juicio, de la lucha. Es una fuerza que no tiene que ver con la acción, sino con la aceptación. El gigante cerró los ojos, permitiendo que las palabras de Irion penetraran más profundamente. En ese momento, comprendió que no todo en la vida debía ser conquistado, no todo debía ser ganado. Había una gran fuerza en aceptar, en fluir con la vida tal como era, sin resistirse a lo que el destino le presentaba. Esta fuerza del espíritu era silenciosa, pero poderosa. Ahora, continuó Irion, quiero que dejes que tu mente se calme completamente. No luches contra tus pensamientos. Déjalos ir como las hojas llevadas por el viento. Berlioca intentó concentrarse en su respiración, en el suave susurro del viento, en la paz que lo rodeaba. Al principio, sus pensamientos eran como una tormenta, como el rugir de un océano en medio de la noche. Pero, poco a poco, esos pensamientos comenzaron a disiparse, como si la quietud misma los absorbiera. Fue entonces cuando, por primera vez, Berlioca sintió lo que significaba la verdadera fuerza. No era una fuerza que necesitara ser demostrada al mundo, no era una fuerza que surgiera de la violencia o de la lucha. Era una fuerza interna, una paz profunda que lo conectaba con todo lo que lo rodeaba. Era la fuerza de un espíritu que había aprendido a no luchar contra sí mismo, sino a fluir con la vida. Cuando finalmente abrió los ojos, el paisaje le pareció aún más claro, más nítido, como si algo profundo se hubiera desbloqueado dentro de él. Irion lo observó en silencio, sabiendo que su discípulo había dado otro gran paso en su viaje hacia la comprensión de la verdadera fuerza. Ahora entiendes, dijo Irion. La fuerza del espíritu no es algo que se puede ver, pero es lo que sostiene todo lo que existe. Cuando aprendas a caminar con esa fuerza, nunca te sentirás perdido, nunca te sentirás débil. Berlioca asintió,
con una comprensión renovada. Sabía que el camino por delante era largo, pero sentía que había dado otro paso crucial hacia su propia transformación. Y aunque aún había mucho por aprender, algo dentro de él le decía que ya no estaría solo en su viaje. La fuerza del espíritu sería su compañera, guiándolo a través de las tormentas y los valles, hacia las cumbres más altas que aún le aguardaban. Capítulo 15. El renacimiento del gigante. El día siguiente llegó con una serenidad inusitada, como si el universo mismo quisiera que Berlioca procesara todo lo que había aprendido. El gigante se despertó temprano, con el corazón aún lleno de la fuerza del espíritu que Irion había desvelado ante él. La quietud que había sentido el día anterior se había mantenido en su interior, como una llama suave que no ardía en su pecho, pero que iluminaba su alma con una claridad nueva. Irion, como siempre, ya estaba de pie, observando el horizonte. La luz del amanecer bañaba su rostro y su cuerpo, creando sombras suaves sobre el suelo. No hacía falta preguntar qué debía hacer hoy, porque el maestro siempre sabía cuándo era el momento de seguir adelante. Con una calma que solo los sabios conocen, se giró lentamente hacia Berlioca. «Hoy, hijo mío», dijo Irion, «serás testigo del verdadero renacimiento. Lo que has aprendido hasta ahora es apenas el principio, como el primer brote de una semilla que ha comenzado a germinar. La quietud es solo una etapa. Ahora, debemos integrar todo esto en la acción». Berlioca asintió, aunque no entendía completamente a qué se refería Irion con acción. Había seguido al maestro en silencio, pero aún el gigante no podía despejar completamente las dudas que nublaban su mente. Había aprendido a ser más sereno, pero ¿qué significaba esto en el mundo real? ¿Cómo se podía equilibrar esa calma interior con las exigencias de un mundo que nunca dejaba de moverse, de luchar, de desafiar? Irion caminó hacia un pequeño claro en el bosque cercano, y Berlioca lo siguió, sintiendo una ligera presión en el aire, como si el propio bosque respirara con ellos. Al llegar al centro del claro, Irion se detuvo y señaló con la mano. «Hoy», dijo con firmeza, «te enfrentarás a una nueva prueba. Esta prueba no es de fuerza, ni de coraje. Es una prueba de sabiduría, una prueba de saber cómo ser parte de este mundo sin dejar que te destruya». Berlioca miró a su alrededor, observando el claro y la naturaleza que lo rodeaba. Las plantas, los árboles, el viento, todo parecía estar en su lugar, como si el mundo mismo estuviera en paz. Irion no esperaba que su discípulo hiciera nada, en cambio, lo invitó a sentarse. «Siéntate, Berlioca», dijo, «y observa». El gigante se sentó en el suelo, mirando a su maestro sin saber qué esperar. Irion, como siempre, mantenía una calma imperturbable, sus ojos fijos en algún punto lejano, donde el bosque se perdía en la distancia. «Lo que estás aprendiendo», continuó Irion, «es que la vida no está dividida en lucha y paz. No existe un momento en que todo sea solo guerra, ni un momento en que todo sea solo calma. La vida es un flujo, un continuo ir y venir de experiencias que requieren de diferentes respuestas en diferentes momentos». Berlioca frunció el ceño. Había creído que la calma era la solución a todo. Había pensado que, al alcanzar esa quietud, el conflicto desaparecería. Pero ahora Irion le hablaba de algo diferente. La vida no era un simple todo o nada. «Lo que quiero que comprendas», dijo Irion, «es que dentro de ti coexisten todas las facetas de la existencia humana. Eres un gigante, un ser de fuerza y de poder. Pero también eres un hombre capaz de sabiduría, de compasión, de perdón. La verdadera fuerza no está solo en el cuerpo, ni en la mente. La verdadera fuerza está en tu capacidad para integrar todas tus partes y usarlas cuando el momento lo exija». Berlioca miró a su alrededor, en busca de algo que pudiera ayudar a comprender mejor las palabras de Irion. Fue entonces cuando, al fondo del claro, vio a un ciervo de pelaje dorado que caminaba tranquilamente entre los árboles. La criatura, ajena a su presencia, parecía moverse en perfecta armonía con la naturaleza. Su elegancia y su calma contrastaban profundamente con la imagen de lucha y agresividad que el gigante tenía en su mente. «¿Qué ves?», preguntó Irion, notando la atención de su discípulo hacia el ciervo. «Veo un animal que vive en paz con el mundo», respondió Berlioca, reflexionando sobre la imagen del ciervo. «Exactamente», dijo Irion. «El ciervo no lucha contra su naturaleza. No pelea contra los elementos. No destruye lo que lo rodea. Simplemente vive, confiando en su instinto, en su conexión con el entorno.
Pero si algún peligro lo acecha, reaccionará con rapidez, utilizando la fuerza que tiene en su cuerpo. Lo mismo ocurre contigo. No siempre debes ser el gigante imparable, el que destruye todo a su paso. A veces, debes ser como el ciervo, en paz consigo mismo, sabiendo cuándo actuar y cuándo esperar. Berlioca reflexionó profundamente sobre estas palabras. Ya no se trataba solo de ser fuerte o ser pacífico. La verdadera sabiduría radicaba en saber cuándo debía usar cada faceta de su ser, cuándo debía actuar con fuerza y cuándo debía retirarse y confiar en la serenidad. Irion dio un paso hacia el centro del claro, donde unas rocas se alzaban, cubiertas de musgo. El gigante lo observó, esperando alguna nueva instrucción. El maestro no dijo nada más. Simplemente se giró hacia Berlioca y le hizo un gesto para que lo siguiera. El gigante se levantó, decidido a comprender lo que estaba por venir. Vamos, dijo Irion, ahora es el momento de actuar. Ambos caminaron hacia las rocas, y, al llegar, Irion hizo un gesto para que Berlioca las tocara. El gigante extendió la mano y, al sentir la textura áspera de las rocas bajo sus dedos, recordó las lecciones pasadas, la quietud, la fuerza, la sabiduría. Ahora, en este momento, era el momento de integrar todo lo que había aprendido en un solo acto. Con un rápido movimiento, Berlioca comenzó a trepar por las rocas, impulsado por una energía que parecía provenir de una parte más profunda de su ser. Mientras ascendía, sentía una armonía en su cuerpo, como si no hubiera fuerza más poderosa que aquella que nacía de la calma interior que había cultivado. Cuando llegó a la cima, se detuvo y miró hacia abajo, hacia el claro donde Irion permanecía inmóvil, observándolo. El gigante sintió una inmensa gratitud, una conexión con su maestro y con el universo que lo rodeaba. En ese momento, entendió que la verdadera fuerza no radica en la habilidad para vencer a los demás, sino en la capacidad para renacer una y otra vez, adaptándose a las circunstancias, integrando todos los aspectos de uno mismo para vivir en armonía con todo lo que le rodea. Irion sonrió al ver a su discípulo en la cima de las rocas. «Has comprendido», dijo. «El renacimiento no es solo un cambio físico. Es un cambio interior, una transformación que solo puede ocurrir cuando entendemos que no hay división entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando todo esto se integra, la fuerza del gigante se convierte en la sabiduría de un ser completo». Berlioca se quedó en silencio, observando la vastedad del mundo que se desplegaba ante él, sabiendo que, a partir de ese día, su vida sería diferente. Ya no solo sería el gigante que caminaba por el mundo con poder. Ahora, también sería el ser que vivía en armonía, en paz y sabiduría. Había alcanzado el renacimiento, y con ello, el comienzo de una nueva era en su vida. Gracias por haber escuchado este capítulo. Si te ha gustado la narración y deseas continuar explorando más historias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir ofreciendo contenido de calidad. No olvides compartir y dejar tu comentario.